El presidente panameño Juan Carlos Varela afirmó la declaración de Chapultepec, que consiste en 10 principios básicos para garantizar la libertad de información y de prensa. Y en el marco de la firma de esta declaración, le fue entregado el premio de Chapultepec a la exrelatora para la libertad de expresión, Catalina Botero. Pudimos conversar con ella sobre cómo está la región en materia de libertad de expresión y sobre todo los duros momentos que tuvo que enfrentar al frente de esta relatoría para que quienes cuestionaban lo que estaba haciendo la Relatoría de la Libertad de Expresión no lograran quitarle ni autonomía ni recursos a este organismo que se encarga de defender a los periodistas en todo el continente. Uno de los momentos más difíciles que usted tuvo que afrontar al frente de la Relatoría para la Libertad de Expresión es cuando varios gobiernos de América Latina, en particular un eje de gobiernos cuestionados por atropellar los derechos de los periodistas y liderado por el presidente Rafael Correa, deciden impulsar una reforma a la Relatoría para la Libertad de Expresión y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quitarle autonomía, quitarle recursos. ¿Cómo logró sobrevivir a esta petrodiplomacia que estaba pretendiendo desbaratar la Relatoría? Yo no le voy a decir que fue fácil, pero era previsible. Digamos, uno sabe que cuando trabaja en derechos humanos, el trabajo es un trabajo difícil y a veces aparecen unos enemigos y a veces aparecen otros y pues por supuesto que a los gobiernos no les gusta oír las críticas de los organismos internacionales. Nunca, por supuesto, uno podía imaginarse que la respuesta iba a ser tan dura y tan agresiva. Creo que logramos sobrevivir porque apelamos a la vocación democrática de muchos sectores de la región. Y lo voy a decir tan claro como fue, que lograron transmitirle a sus gobiernos que iba a tener un costo político, quitarle autonomía, quitarle recursos, quitarle capacidad de acción a la Comisión Interamericana y a la Relatoría de Libertad de Expresión. Fueron esas organizaciones de la sociedad civil, esos medios de comunicación, la sociedad que en el momento en el que se dio cuenta que iba a perder un recurso fundamental para la defensa de sus derechos, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, le puso de presente a sus gobiernos que no podían acompañar a esta diplomacia. Le voy a quitar esta diplomacia de algunos países que tenían esa intención. Y pues creo que el sistema interamericano y en particular la relatoría, cuando al menos yo la dejé, estaba más fuerte que nunca. Y continúa sólido. Y creo que continúa con una enorme solidez. Hay un tema que también ocurría paralelo a esto y eran las denuncias permanentes de violaciones a los derechos humanos y particularmente en Venezuela, pero no había ningún gobierno de la OEA, ninguno se pronunció a nivel político sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Mientras usted estaba a cargo, usted sí era enfática, era incisiva en denunciar atropellos contra la libertad de expresión. ¿Cómo finalmente logró ser la única voz por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una situación como la de Venezuela? Es que no es fácil, porque además hay gobiernos que ejercen el bullying. El bullying no solo funciona en los colegios. Cuando hay campañas anti-bullying, deberían hacerse extensivas a la comunidad internacional. El bullying funciona en la comunidad internacional. Y lo hemos visto. Y yo creo que los gobiernos, un poco para evitar esos roces entre vecinos que son tan complicados, han creado justamente los organismos internacionales. Entonces, cuando un gobierno no quiere criticar al vecino, pero sabe que el vecino está siendo absolutamente antidemocrático y destruyendo valores que ha costado mucho construir, lo que tiene que hacer es fortalecer el sistema regional, para que el sistema regional pueda actuar con toda la fortaleza, para que pueda entrar, digamos, con todas las herramientas que el derecho internacional de los derechos humanos le ha dado para poder denunciar esa situación y crear caminos y crearle esperanza a la gente. Por eso lo más decepcionante a veces era ver países que no acompañaban, que pese a entender lo que estaba pasando en países como Venezuela, que hoy está claro que es un estado, digamos, que ha fracasado en un modelo que ellos supusieron alternativo y ha fracasado porque ningún Estado puede subsistir si no tiene controles y destruyó todos los controles, la independencia de la prensa, la independencia del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo. No tiene controles, pues claro que, digamos, creó el contexto de su propia destrucción. Creo que lo que esos vecinos tenían que hacer era proteger el sistema regional. Logramos que lo hicieran, pero fue un trabajo duro
y fue un trabajo que se logró gracias sobre todo al apoyo de la sociedad civil. ¿Y cómo le parece todavía el silencio que se mantiene en la región a pesar de las detenciones a opositores en Venezuela, el encarcelamiento de líderes opositores, periodistas que están siendo censurados, votados de sus medios de comunicación, y el único que se pronuncia es UNASUR? Porque ayer escuchábamos al expresidente Samper decir que en Venezuela no hay independencia de poderes, pero para muchos en la oposición venezolana está hablando de una Venezuela que no existe. Mira, creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un comunicado en el que cuestiona esas prácticas venezolanas. La Organización de Naciones Unidas ha sido enfática en sostener, por ejemplo, que la detención y la prisión de personas como Leopoldo López es absolutamente arbitraria, que es evidentemente un preso político. Uno puede estar o no de acuerdo con Leopoldo López, pero es que lo que no pueden existir son presos políticos del siglo XXI. Es así de sencillo y así lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Entonces, creo que los vecinos deberían estar atentos a la responsabilidad histórica que recae sobre uno cuando no frena esos procesos de degradación democrática. En estos regímenes que están cuestionados por ser autoritarios, por censurar los medios de comunicación, se están escudando en que sí hay democracia, en que sí hay leyes, pero en este caso las leyes están fabricadas para oprimir al medio de comunicación. ¿Cómo hacerle entender a la comunidad internacional que lo que está pasando realmente es un atropello a la libertad de expresión? Porque las declaraciones de este grupo de presidentes hacen ver un manto de transparencia, como en lo que están haciendo. Sí. Lo primero es que no todo lo que hacen es legal. Eso es lo primero, está claro. Lo segundo es que no todas las leyes son justas. En Venezuela y en Ecuador, por ejemplo, cambiaron todo el marco jurídico para crear leyes destinadas no a proteger el ejercicio de la libertad, sino a limitar el ejercicio de la libertad y de la deliberación, para copar la esfera de la deliberación pública. Y lo tercero es que incluso si hay leyes garantistas, pues solo se aplican si hay un poder judicial independiente. Y en Venezuela y Ecuador no hay un poder judicial independiente. Hay otros países de la región en donde hay presidentes que han intentado asaltar, digamos, a la prensa y a los controles y a los críticos y a los disidentes de derecha o de izquierda. Aquí no es un problema ideológico, pero los jueces los han frenado. Pero hay una sociedad civil que ha podido resistir. Eso no ha pasado en estos países, porque lograron cooptar al Poder Judicial. Hoy los jueces tienen miedo o simplemente saben que si no hacen lo que el Poder Ejecutivo ordena, pues los meten a la cárcel, como metieron a la cárcel a la jueza Fiori durante muchos años. Pues quiero agradecerle mucho este tiempo a Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos. Hoy, Premio Chapultepec. Felicitaciones una vez más y mil gracias. No, por Dios, muchas gracias a ti. Como te digo, siempre es un placer estar en NTN 24.